canción cada día y mi alma para ti ya lo sabes. Para ti mis versos y melodías. Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi canto será el cantar de las aves. Voy a hacerte una canción cada día y mi alma para ti ya lo sabes. Para ti mis versos y melodías. Buenas noches a todos ustedes, una alegría poder compartir en esta noche con ustedes y dándole gracias al Padre Diógenes que me ha dado esta oportunidad y esta confianza de estar con ustedes, de compartir con ustedes y que Dios nos dé mucha fuerza, que Dios nos dé mucha alegría, que Dios nos dé mucha bendición. Y bueno, les estaba regalando este canto donde decimos: quisiera tener, Señor, toneladas de alabanza que darte, porque tú eres nuestra alegría y tú eres nuestra felicidad y tú eres nuestra alegría y bendición. Así que simplemente decirle al Señor: Señor, queremos darte a ti toneladas de alabanza, bendecirte para siempre, glorificarte para siempre y darte la alegría. Vamos a comenzar nuestra reflexión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocamos, Señor, la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Invocamos, Señor, la gracia de tu Espíritu en nuestros corazones. Invocamos, Señor, el don extraordinario de tu Espíritu en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, siempre estás con nosotros. A pesar de los problemas, siempre nos acompañas. A pesar de los momentos en que nos sentimos en duda, en dificultad, con ganas de no seguir adelante, siempre, siempre estás con nosotros. Qué bueno alabarte, qué bueno bendecirte, qué bueno adorarte, qué bueno glorificarte, qué bueno ensalzarte, qué bueno darte gracias, Señor, a ti que eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, la alegría de nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Allá usted en su casa donde se encuentra, simplemente levante un poco sus manos y diga: Espíritu Santo, lléname de tu fuerza. Espíritu Santo, lléname de tu alegría. Espíritu Santo, lléname de tu bendición. Ven, Espíritu de Dios, ven y tócame, ven y lléname, ven y bautízame. Saludemos a la Santísima Virgen María. La saludamos a ella diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bueno, amigos, el Padre Diógenes, a quien otra vez vuelvo a agradecerle la invitación, la confianza y esa amistad espiritual y sacerdotal que nos une. Y gracias al Padre por acompañarnos. Y bueno, qué buen sacerdote tienen ustedes, qué buen sacerdote. Amigos, y bueno, los que no me conocen, que deben ser muchos, puesto que no he estado en todos los grupos parroquiales, sino que he acompañado algunos grupos de Emaús. Soy el Padre John Mario Montoya. Pertenezco a la Congregación de Jesús y María, Padres Eudistas, y dirijo aquí en Barranquilla la emisora Minuto de Dios 1370M, que les invito a escucharla y que les invito a reflexionarla. Óiganme, amigos, la Iglesia Católica en el mes de septiembre nos invita a reflexionar en la importancia de la palabra de Dios.
Y es así porque el último mes, el último día de septiembre, que es 30 de septiembre, se celebra en la iglesia la fiesta de San Jerónimo. Y San Jerónimo fue un hombre que amaba la palabra de Dios, un enamorado de la palabra de Dios, un hombre que amaba profundamente la palabra de Dios. Resulta que San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín de su época, que era un latín sencillo, era el latín del vulgo, del pueblo, de la gente común y corriente, y por eso esa traducción se llamó Vulgata. Y entonces San Jerónimo se reconoce como aquel que amó la palabra de Dios. Dicen que se madrugaba, que se dormía con la Biblia en las manos, imagínense, y lo encontraban así dormido, como encuentran a muchos en los carnavales, en los andenes. Pues San Jerónimo lo encontraban así dormido, reposando su cabeza en la palabra de Dios. Y por eso esta semana es la semana bíblica, y a mí me ha tocado un temazo, Apocalipsis y pandemia. Y cierto que cuando uno oye la palabra Apocalipsis, uno se pone como, ¡ay, qué miedo, Apocalipsis! Y unido a pandemia, la palabra pandemia. La palabra pandemia sí que es terrible para todos nosotros, y la palabra pandemia sí que nos produce miedo, sí que nos produce temor. Así que además de la palabra apocalipsis, la palabra pandemia, qué miedo. Y entonces yo le dije al padre Diógenes, cuando me dijo, padre John Mario, ¿por qué no nos compartes este tema? Yo dije, ay, padre, por Dios, ¿eso qué es? Pero ¿saben? A mí me gusta mucho el libro del Apocalipsis. Soy un enamorado del libro del Apocalipsis. Entre nosotros, Apocalipsis significa miedo. Dicen, es que estamos viviendo el Apocalipsis, y entonces es como el final, el acabose, ya no hay esperanza. Y entonces cuando comenzó toda esta pandemia, que se empezó a saber a finales de enero, principios de febrero, los primeros casos en China, la gente comienza a leer inmediatamente el libro del Apocalipsis y comienza a leer dizque las profecías de Nostradamus. Yo no sé por qué un católico termina haciendo esas bobadas. Y entonces, pero el libro del Apocalipsis es con un miedo, con un temor, con una situación como de, aquí qué está pasando, esto está terrible, qué miedo, qué temor. Y el libro del Apocalipsis tiene mucho que decirnos a esta pandemia o a la situación espiritual con la cual nosotros estamos viviendo esta pandemia. ¿Por qué? Porque el libro del Apocalipsis, ya nos vamos metiendo en este tema, el libro del Apocalipsis no fue un libro escrito para producir miedo. El libro del Apocalipsis no fue un libro escrito para producir temor. Al contrario, el libro del Apocalipsis fue un libro escrito para producir esperanza. Entonces no fue un libro para producir miedo, ni fue un libro escrito para producir temor, ni fue un libro escrito para atemorizar a la gente. Al contrario, fue un libro escrito para llenar de esperanza a la gente. Óiganme bien, un libro no para producir miedo, sino un libro para llenar de esperanza a la gente, para llenar de esperanza a las personas. ¿Por qué? Porque el libro del Apocalipsis se dedica a interpretar el sentido y meta de la historia humana partiendo de Jesús de Nazaret. Óiganme, escuchen. Se dedica a interpretar el sentido y meta
de la historia humana partiendo de Jesús. ¿Cuál es el sentido de la historia? ¿Cuál es el sentido de la historia? ¿Cuál es el sentido de la historia? Esa es la finalidad del libro del Apocalipsis. No es ponernos con ese miedo, con ese temor, esto ya se acabó, viene la destrucción. Es un libro escrito para decirnos cuál es la finalidad de la historia. Y la finalidad de la historia es una. La historia está llena de la victoria de Jesucristo. La historia desde el nacimiento de Jesús, su vida, su pasión, su muerte y su resurrección, nos dice que Jesucristo es el vencedor de la historia. Que Jesucristo es el dueño de la historia. Que Jesucristo es el vencedor. Entonces, no es para decirnos que vienen cosas catastróficas. Es para decirnos que viene lo mejor. No es para decirnos que vienen cosas terribles, que vienen cosas espantosas. Es para decirnos que el triunfador en todas las cosas se llama Jesucristo. Óigame, en estos días el Papa Francisco dijo una cosa muy bella. Esta pandemia nos enseñó que no podemos vivir solos, que necesitamos de los demás, que necesitamos de los otros, que necesitamos de los demás. Esta pandemia nos enseñó que necesitamos de los otros, que necesitamos de los demás, que necesitamos de los otros. Esta pandemia nos enseñó que necesitamos de las otras personas. Entonces, el libro del Apocalipsis está escrito para decirnos: Jesucristo es el vencedor, Jesucristo es el dueño de la historia. Así que, ¿qué significa para nosotros en medio de esta pandemia el libro del Apocalipsis? No es dejarnos llenar de miedo, es dejarnos llenar de esperanza. En la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, el Papa Francisco hace como 4 o 5 años, yo no me acuerdo ya cuánto hace, dice que no está de acuerdo con los que tienen una visión catastrofizante de la historia, una visión negativa de la historia, y dice, de esos profetas de calamidades, de esos profetas de calamidades. Hoy el mundo está lleno de profetas de calamidades. En estos días estaba leyendo un lingüista, filósofo norteamericano, Noam Chomsky, que dice que estamos al borde, que estamos en la etapa más crítica de la historia humana. Y puede que tenga razón, estamos viviendo una etapa crítica, pero díganme, la gente en esta época está muerta de miedo, muerta de temor. Entonces han aumentado los suicidios, pero al máximo. Han aumentado la depresión, ha aumentado la ansiedad, ha aumentado la tristeza, ha aumentado la angustia, porque estamos viviendo una época difícil, una época de desazón interna. El Papa Francisco dice, yo no estoy de acuerdo con esos profetas de calamidades, esos profetas que siempre están diciendo todo está malo. Y yo creo que el mayor éxito del mal y de Satanás ha sido llenar a nuestro mundo y a los católicos de hoy, llenarnos de miedo. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Miedo del futuro. Sí, hay muchas cosas que son inciertas. Miedo del presente, no sabemos qué va a pasar. Miedo de que vienen más epidemias, que vienen más pandemias, que vienen más virus, que viene más esto, que viene más lo otro. Y entonces estamos con los pelos de punta, los poquitos que tenemos, porque estamos al borde de la calamidad total. Óigame, el libro del Apocalipsis nos viene a decir, no. La historia, escúcheme muy bien esto que les voy a decir, la historia no
se vive al azar. No existe el azar. No existe el azar. Porque hoy, en esta pandemia, nos están diciendo que nosotros vivimos todos al azar. El libro del Apocalipsis nos dice, no señor, nosotros no vivimos al azar. No Salazar, no es apellido Salazar, es al azar. Nosotros no vivimos al azar, sino que sobre nosotros pesa un proyecto, un propósito. Sobre nosotros hay un proyecto, un propósito. Entonces el libro del Apocalipsis nos dice cuál es el propósito de Dios para la humanidad. ¿Cuál es el propósito de Dios para la historia? Que Cristo reina, que Cristo domina, que Cristo se impone, que Cristo es el vencedor, que Cristo es el dueño de la historia, que Dios no está tirando todos los días los dados, como decía un filósofo y un pensador, que Dios como que tira todos los días los dados a ver si las cosas salen bien. Dios no está tirando los dados. Dios ya se la ha jugado con Jesucristo. Y Dios ya es el vencedor. Y Jesucristo es el dueño de la historia. Pues el libro del Apocalipsis nos viene a decir, hay un vencedor. Hay un vencedor. El vencedor no es coronavirus. El vencedor se llama Jesucristo. El vencedor de la historia, el vencedor del mundo, el vencedor de la historia se llama Jesucristo. Él es el vencedor de la historia. Él es el vencedor del mundo. Él es el vencedor del mal. ¡Ay! El vencedor del mal. El mal ha sido vencido. El mal ha sido derrotado. Satanás ha sido vencido. El diablo ha sido vencido. Entonces yo no vivo con ese miedo. Ay, yo no vivo con ese miedo pandémico. No vivo con ese temor. ¿Y ahora qué va a pasar? Yo no sé qué será de mi vida mañana. Tal vez esta pandemia nos ha enseñado una cosa buena. Esta pandemia nos ha enseñado que hay que vivir el tiempo presente y que hay que disfrutarlo al máximo. Y esta pandemia nos ha enseñado que hay que vivir un solo día a la vez y hay que resolver un solo problema a la vez. Pero el problema es que la gente está viviendo entonces al azar, a la suerte. Óigame, yo siempre le digo a los de la emisora Minuto de Dios, ¿ustedes por qué cuando se despiden se dice suerte? Es que la suerte no existe. ¿Por qué cuando ustedes se despiden se dice suerte? Que la suerte te acompañe. ¿Cómo así? A mí no me acompaña la suerte. A mí me acompaña Dios. A mí me acompaña Dios. La pandemia nos ha enseñado que tenemos que ser más conscientes del tiempo presente y que uno posterga cosas y que uno posterga dar gracias y que uno posterga dar abrazos y que uno posterga salir adelante. Pero la pandemia también nos ha enseñado que nos ha llenado de una visión muy cortoplacista, a vivir solamente el tiempo presente, vivir solamente el tiempo presente. Y entonces, a ver quién gana. No, nosotros ya sabemos quién gana. Nosotros ya sabemos quién es el vencedor. Nosotros ya sabemos quién es el triunfador. Se llama Jesucristo. Así que el Apocalipsis es una palabra que remacha y que insiste, que insiste, que insiste. Jesucristo es el dueño de la historia. La historia tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La cristificación de todo cuanto existe. La cristificación del mundo. La cristificación de la historia. Jesucristo ya es el vencedor. Entonces yo no vivo con ese miedo. Yo no sé qué será mañana, pero sí sé con quién estaré. Estaré con Dios. Yo no sé tal vez lo que será de mí en 3 meses, pero sí sé
con quién estaré. Y si sé, entonces, ¿cómo me encontraré? Me encontraré bendecido, me encontraré lleno de bendición. Así que la pandemia vino a decirnos, no hay esperanza, no hay esperanza, no hay esperanza. El Apocalipsis nos viene a decir, sí hay esperanza, sí hay esperanza. La esperanza se llama Jesucristo, la esperanza se llama Jesucristo, Señor de señores, Señor de la historia. Él es la esperanza, Él es la esperanza maravillosa. Eso nos lo vino a decir. Ahora, el libro del Apocalipsis tiene una finalidad además de esta, y es ayudar a los fieles a mantenerse firmes en la prueba. Es decir, no hay verdadera fe sin prueba. No hay verdadera fe sin prueba. A veces la gente le dice a uno, padre, pero ¿por qué será que yo me meto a los caminos de Dios y se me hacen más difícil las cosas? Es que uno no se mete a los caminos de Dios, mi hermanito, mi hermanita, para que las cosas se le hagan fáciles. Es que ¿por qué será que yo me metí al camino de Dios? Yo estoy en el grupo de Emaús, estoy en el cursillo Cristiandad, en el grupo de oración de la renovación carismática, voy a la hora santa, voy a misa los domingos y como que más difícil las cosas. Claro que sí. Lo que pasa es que no es que las cosas sean más difíciles, es que antes tu conciencia no percibía, no distinguía entre el bien y el mal. Ahora sí. Y ahora te vas a dar cuenta que cuando estás en el camino de Dios comienzan a haber dificultades, pruebas. Y no es que antes, cuando no estabas en los caminos de Dios, no hubiera tentaciones para fallar a tu matrimonio. Es que antes tal vez decía, eso es normal, me voy a tirar una canita al aire y uno va a ver estar lleno de canitas. No, ahora dices, no, tengo que hacer resistencia, tengo que resistir. Pues el libro del Apocalipsis está escrito para decirle a los fieles, resistan al mal. Resistan al facilismo para ayudar a los fieles a mantenerse firmes. Es decir, no vamos a perder lo que se ha ganado. No vamos a perder lo que ya se ha ganado. Cristo ha vencido. Y dice San Pablo, nosotros vamos en su desfile victorioso. Nosotros, no señor, yo no me voy a perder esto. El libro del Apocalipsis está escrito para no claudicar. La pandemia está para claudicar. El coronavirus te dice, no, claudica. El Apocalipsis te dice, nada de claudicar. Apóyate en los hermanos. Gracias a Dios tenemos estos medios. Gracias a Dios tenemos estas oportunidades. Gracias a Dios tenemos estas cosas para salir adelante. El Apocalipsis nos dice, nos vamos a mantener firmes. No vamos a bajar la guardia. No vamos a bajar la guardia. Eso el Apocalipsis nos lo quiere decir. No vamos a bajar la guardia. Nos vamos a mantener firmes, no vamos a claudicar por una cosa. El Apocalipsis nos enseña que todo es relativo y que el único absoluto es Dios. Que todo es relativo y que el único absoluto es Dios. El Apocalipsis nos está diciendo, es relativo el Estado. Es relativo el dinero, es relativo el poder, es relativo todo. Tal vez esta pandemia también nos ha dicho que muchas cosas son relativas, pero el Apocalipsis dice, el único absoluto es Dios. El único absoluto es Dios. Y nosotros vamos a hacer resistencia a cualquier idolatría. Vamos a hacer resistencia a la imposición de cualquier idolatría. Porque Dios es el único que se impone. Dios es el único que es dueño de todo. Oiga, vamos a entonar un canto bien bonito para que no
para que no se me duerman, para que no se me duerman. No se me duerma. No se me duerma. No se me duerma. Mira. Estos son cantos bonitos para Dios. Mira lo que hizo en mí. Mira lo que hizo en mí. Él me levantó y me liberó. Yo estaba olvidado, pero Jesucristo en mí se acordó. Se llevó mi llanto y de su esperanza. Aplauda ahí donde está. Apláudalo para que no se me duerma. Mira lo que hizo en mí. Él me levantó y me liberó. Mira lo que hizo en mí, míralo, cántelo, cántelo. Él me levantó y mira lo que hizo en mí, cántalo, cántalo. Él me levantó y me liberó. Y lo que Cristo hizo conmigo. Tu corazón. Ellos son alfareros de República Dominicana. Oh, qué bonito es cantarle a Dios. Qué bonito es alabar a Dios, Rey de Reyes, Señor de señores. Él me ha liberado, Él me ha liberado, también me ha curado. Él me ha liberado, siempre me ha curado. Él me ha liberado. Él me levantó y me liberó. Mira lo que hizo en mí. Él me levantó y me liberó. Oh. ¡Ey! ¡Qué chévere, qué chévere! Hay que ponerle un canto a esto porque un padre hablando una hora, eso es muy pesado, eso es muy pesado. Bueno, el libro del Apocalipsis es un libro que nos invita a perseverar, a no aflojar, a no decaer. Y nos está diciendo por todas partes, es un en medio de las pruebas. Es decir, vendrán pruebas, vendrán dificultades, habrán persecuciones. Óiganme, estamos en una época especial.
Estamos entrando en una época de persecución. La iglesia, las catedrales que han quemado en Europa, la catedral que quemaron en Centroamérica, en México, en Texas, en California, están saqueando los templos. Hay un movimiento antirreligioso, anticatólico, anticristiano. Y no solamente eso, sino ustedes saben todo lo que a través de la política se quiere legitimar, a través de las leyes, el aborto, el desorden sexual, todo. Estamos en una época difícil. Y además, los curas hemos cometido unos errores, los laicos, y hemos perdido mucha credibilidad. El libro del Apocalipsis nos está diciendo, en medio de las pruebas, Dios no nos va a soltar. En medio de las pruebas, Dios jamás nos va a abandonar. En medio de las pruebas, Dios no se va a ir jamás de nosotros. El coronavirus, como dijo el Papa Francisco en la Semana Santa de este año, nos ha demostrado la fragilidad, tan poderosos que éramos, tan orgullosos que éramos. El hombre del siglo XXI, tan fuerte, tan prepotente, viajando a la luna, proyectando viajar a la luna, proyectando hacer viajes comerciales y de placer a la luna. El hombre del siglo XXI, con desafíos arquitectónicos, el hombre del siglo, y un virus microscópico nos tiene a todos encerrados. Y este virus nos ha golpeado en nuestra prepotencia, en creernos los poderosos, en creernos, el Apocalipsis nos dice, si estamos unidos, aquí hay otro concepto, además de la prueba, y es hay que ser fieles en medio de las dificultades, fieles, sin decaer, fieles, sin perder la alegría, fieles, sin perder el gozo, fieles, sin perder el gozo y la capacidad celebrativa. Así que es un texto que nos invita a ser fieles. Pero un texto, el libro del Apocalipsis, revolucionario. Cuestiona los poderosos, cuestiona los imperios, porque dice una sola cosa. El único absoluto es Dios. Todo lo demás es relativo. Todo lo demás pasa a segundo lugar. Todo lo demás es relativo. El Apocalipsis nos está diciendo, es un libro revolucionario. Por eso tiene esa simbología. Por eso utiliza esa simbología para decirnos, no absolutices ningún poder humano. No absolutices ninguna fuerza humana. No absolutices ningún poder humano. Al único que puedes absolutizar es a Dios. Al único que puedes absolutizar es a Dios. Y una última idea, porque les voy a decir para que terminemos con un momentico de oración. A mí no me gusta hablar muy largo por estos medios, porque al final uno no mueve corazones y no mueve nalgas nada más, porque todo el mundo comienza a moverse, a decir, este padrecito John Mario sí que habla largo. El Apocalipsis nos habla de un elemento muy importante, ser comunidad. Ser comunidad. La pandemia nos quiere separar a los unos de los otros. El Apocalipsis nos dice, somos hermanos, somos comunidad. La fuerza viene de ser hermanos. La fuerza viene de ser comunidad. Y por eso se dice que el libro del Apocalipsis es un libro litúrgico. Litúrgico, fíjense esas oraciones que dice, al que está sentado en el trono, sea la gloria, sea la alabanza, sea el poder. Yo cuando leo eso me siento como en un grupo de oración, como en una alabanza, sea la gloria,
sea la alabanza, sea el poder, sea el honor por los siglos de los siglos. Porque cuando yo soy comunidad, la liturgia nos une, la celebración nos une. Y por eso ustedes ahí en su parroquia, el Padre Diógenes, tiene ese altar tan bello con ese Cristo iluminado. Es un símbolo que a ustedes los identifica, porque cada comunidad va teniendo sus propios símbolos, su propia simbología. El libro del Apocalipsis nos dice, somos comunidad. Y mientras celebramos como comunidad, mientras celebramos como hermanos, celebramos la victoria de nuestro Dios. O sea, no hay que tener miedo. Por eso la liturgia, por eso ahorita que se están abriendo otra vez los templos para la adoración, para la celebración de la Eucaristía, la liturgia nos dice otra vez, vivamos sin miedo, vivamos sin temor, vivamos sin angustia, celebremos. La liturgia es la celebración de la victoria de nuestro Dios. Hagamos fiesta en torno a nuestro Dios. Una fiesta, por supuesto, con un orden, una fiesta, como decía un padre de la iglesia, la sobria embriaguez del Espíritu Santo. Pero el libro del Apocalipsis es un libro que nos habla del carácter festivo, nos habla del carácter festivo de la fe, porque si somos vencedores, lo celebramos. Si somos vencedores, nos sentimos felices. Si somos vencedores, nos sentimos victoriosos. Si somos victoriosos, lo celebramos, hacemos fiesta. El libro del Apocalipsis nos está recordando, hay que hacer fiesta. Y a veces nosotros perdemos como esa capacidad celebrativa. Y esta pandemia nos quiere separar a unos de los otros. Y el Papa en estos días nos decía, ¡Ey, ey! Vuelvan otra vez a celebrar. Vuelvan otra vez a celebrar. No se queden encerrados. No se queden aislados. Porque unidos a los hermanos es que seremos vencedores. Unidos a los hermanos es que seremos triunfadores. Hermanos, el libro del Apocalipsis nos está diciendo, no hay que vivir con miedo, no hay que vivir con temor. Tengo un amigo que es médico internista, y yo no sé dónde lo buscó él, hoy con un computador es muy fácil hacer eso. Mi amigo me decía, Padre John Mario, la palabra no tengas miedo aparece 365 veces en la Biblia. La palabra no tengas miedo aparece 365 veces en la Biblia. Una para cada día. ¿Saben qué nos dice el Apocalipsis? Y así termina el Apocalipsis. Yo todo lo hago nuevo. Esas son las últimas palabras del capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Yo todo lo hago nuevo. Apocalipsis 21. El que estaba sentado en el trono, Apocalipsis 21, 5 dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, Dios vive ahora entre los hombres, vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Todo lo que antes existía, el mal, la tristeza, el dolor, todo eso ha dejado de existir. Todo eso ha dejado de existir. Todo eso ya no existe más. Todo eso ha dejado de existir. Todo ese mal ha dejado de existir. Porque ha triunfado el poder de Dios, la fuerza de Dios, la bendición de Dios. Así que el libro del Apocalipsis, sí, tiene simbología rara, tenemos que ayudarnos a interpretarlo, pero está para decirnos, hey, a vivir sin miedo, porque Dios es el dueño de la historia. Esta pandemia no será
la última palabra sobre la historia y sobre la vida. La última palabra sobre la historia y sobre la vida la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Yo quiero invitarles a ustedes a orar. Vamos a orar. Vamos a orar apocalípticamente. Vamos a orar apocalípticamente. Es decir, vamos a orar reconociendo la victoria de Dios sobre el mal, la victoria de Dios sobre todo lo que nos hace daño. Vamos a orar apocalípticamente, es decir, estando seguros. No se asusten que aquí ocurren errores en todo esto. Vamos a orar apocalípticamente. Dios es el dueño de la historia. Y vamos a orar, tal vez cierre sus ojos y siga mentalmente esta oración que yo voy a hacer. Oh Dios, te declaro el dueño de mi vida. Te declaro el vencedor sobre todas mis situaciones de mal. Te declaro el vencedor sobre el pecado, sobre el odio, sobre el rencor, sobre la enfermedad. Oh Dios, te declaro vencedor sobre el dolor, sobre la tristeza, sobre la depresión. Te declaro, oh Dios, vencedor sobre Satanás, sobre el diablo, sobre toda fuerza de oscuridad. Estamos orando apocalípticamente, es decir, Dios, te declaramos vencedor sobre la enfermedad. Tú eres el vencedor, tú eres el dueño de la historia, tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Oh Dios, te declaro vencedor sobre el dolor, sobre la enfermedad, sobre la tristeza, sobre la angustia, sobre el dolor. Dios mío, te declaro vencedor. Tú eres el dueño de la historia, tú eres el Señor de la historia, tú eres mi Dios, mi Redentor, tú eres quien me sostiene, tú eres quien me da fuerzas. Oh Dios, yo creo que tú te has impuesto sobre el mal. Yo creo que el mal ha sido vencido. Yo creo que el mal ha sido derrotado. La infidelidad, el adulterio, la drogadicción, el alcoholismo. Yo creo, Dios, que tú eres el dueño de todo cuanto existe. Y hago esta oración apocalíptica. Dios, el mal no tendrá dominio sobre mi vida. El mal no tendrá dominio sobre mi existencia. El mal no tendrá dominio sobre la iglesia. El mal no tendrá dominio sobre el mundo. Dios, tú eres el dueño de todo. Tú eres el dueño de la vida. Tú eres el dueño del tiempo y de la historia. Tú eres el dueño de la historia. La historia no está al azar, sino que la historia tiene una finalidad. Tú nos salvarás a todos. Por eso en este momento, Señor, te doy gracias. Y escucha este canto. Cierra tus ojos. Este canto dice, Él secará todas nuestras lágrimas en un estallido de alabanza. Toda lágrima será enjugada, toda hambre será saciada, toda tristeza transformada en un estallido de alabanza. Toda lágrima será enjugada, toda hambre será saciada, toda tristeza transformada En un estallido de alabanza. No más muerte y enfermedad.
enemigos derrotados serán, bajo sus pies se rendirán, hoy por siempre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el Rey de Reyes, Señor de Señores, reinará. Toda lágrima será enjugada, toda hambre será saciada, toda tristeza transformada en un estallido de alabanza. Toda lágrima será enjugada, Toda hambre será saciada, toda tristeza transformada en un estallido de alabanza. Escucha esto. se oirá una multitud En adoración, aleluya al Cordero. vencedor. Lo anterior atrás quedó, nuevo cielo y nueva tierra son, y su gloria ilumina como el sol. Toda lágrima será enjugada, Toda hambre será saciada toda tristeza transformada en un estallido de alabanza. Toda lágrima será enjugada, toda hambre será saciada, toda tristeza transformada En un estallido de alabanza. Toda lágrima será enjugada, toda hambre será saciada, toda tristeza transformada En un estallido de alabanza. Toda lágrima será enjugada, toda hambre será saciada. ¿Saben, mis hermanos? Eso es vivir apocalípticamente. Que toda tristeza pueda ser superada. Que la victoria de Dios es por encima de todo el mal. Por encima de todo cuanto existe. Que la victoria de Dios se impone. ¡Ey! Vive apocalípticamente. Es decir, lleno de esperanza, lleno de alegría, lleno de felicidad. No vivas coronavisuramente, si se puede decir. No vivas pandémicamente. Vive apocalípticamente, sabiendo que la victoria de Dios se impone sobre todas las cosas y que la victoria de Dios está en medio de nosotros. Bueno, yo voy llegando al final de esta oración. Les voy a dar la bendición a todos ustedes. De nuevo, hey Padre, gracias por tu bendición. Gracias por acompañarme. Gracias por tu amistad sacerdotal. Como lo decía ahora, Padre Diógenes, Dios te bendiga. Y gracias por tu testimonio sacerdotal. A todos ustedes, les recuerdo que yo tengo en Instagram y en Facebook una página, @Padre John Mario. En Facebook y en Instagram, @Padre John Mario. Y un canal en YouTube, Padre John Mario Montoya, donde hay cantidad de prédicas, de reflexiones. En Instagram y en Facebook, @Padre John Mario. Ese John lo escribo John. Levanten sus manos para recibir la bendición. Levanten sus manos aquí hacia el teléfono, hacia el televisor, hacia el iPad, hacia el ordenador. Levanten sus manos y digan conmigo: oh Dios, a partir de ahora viviré apocalípticamente. A partir de ahora viviré con esperanza, con alegría, sabiendo y teniendo la certeza de que tú eres el Señor de señores, Rey de reyes. A partir de ahora echo fuera de mí todos los miedos, temores, angustias, y a partir de ahora viviré apocalípticamente, es decir, sabiendo que la historia tiene un fin, y el fin es la victoria de Dios, y viviré sin miedo, sin temor y sin angustia.
Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos. Terminemos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Finalizamos, pero quedará en el historial del Instagram de la parroquia para que lo puedan compartir con otras personas, para que lo vuelvan a ver si quieren, para que lo compartan con otros. Dios los bendiga a todos ustedes y a vivir apocalípticamente, es decir, Dios es el vencedor de la historia.